vamos a comenzar con este tema que se ha vuelto y ha tomado bastante relevancia en este tiempo y que tiene que ver con la norma o el cumplimiento de la norma 035 en tiempo del COVID. Bien, entonces, para llevar a cabo o a buen término este webinar, pretendo que abordar 4 diferentes temas. El primero de ellos es justo una pequeña introducción sobre qué es la norma, ¿no? Y qué necesitan hacer las empresas para cumplir con esta norma, cuáles son las obligaciones. También vamos a estar abordando justo otro tema de actualidad que tiene que ver con cómo está afectando el COVID dentro de los elementos que mide esta norma y también, como les decía, algunas recomendaciones para apoyar a las organizaciones a implementar esta norma y con algunas actividades también que puedan realizar. Entonces, pues vamos a tratar de tener bastante contenido y vamos a tratar también de invitar muchísimo a la audiencia a que se sumen con prácticas, a que se sumen con comentarios y todo lo que han visto. Bien, entonces, pues bueno, vamos con el primer tema que tiene que ver justo con qué es la NOM 035. ¿Algún antecedente rapidísimo? ¿Por qué ha cobrado tanto este tema relevancia en este tiempo? Pues al menos hasta el año pasado, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hubo más de 300 millones de personas en el mundo con padecimiento de depresión y que este padecimiento pues es la principal causa de discapacidad, ¿no? Según este mismo organismo, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que por depresión y ansiedad, que son 2 trastornos que van muy de la mano, en la economía se pierde aproximadamente $1 billón anual en productividad. Entonces, a partir de aquí se han hecho diferentes estudios y hay otros tantos factores que inciden para el estrés laboral. Uno de ellos tiene que ver, y que vemos aquí en pantalla, tiene que ver con el qué tanto trabajamos. Y en pantalla les estoy presentando una pequeña gráfica que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que nos dice cuál es el promedio de horas que elabora una persona al año en los países que integran a este grupo, la OCDE. A propósito, resaltamos algunos de estos países solo para tenerlos como referencia. En el bloque menor encontramos a Alemania. Observamos que en Alemania un trabajador en promedio labora al año 1,360 horas, de acuerdo con el estudio de la OCDE. Pasamos a la parte, un poco por arriba de la parte media, y observamos el promedio de la OCDE, y según el promedio de estos países, un trabajador labora 1,730 horas al año. Un poco más arriba se encuentra nuestro vecino del norte, Estados Unidos. En Estados Unidos, un trabajador al año, en promedio, labora 1,790 horas. La mala noticia es que México se encuentra en la parte superior de la gráfica, es este que tiene color azul. Bien, y nos dice el estudio que un trabajador en México al año labora 2,150 horas. Entonces, como podemos ver, estamos por supuesto muy lejos de Alemania, pero también estamos sustancialmente por arriba del promedio de la OCDE. Con esto hay un primer indicador. Somos un país que tiene unas jornadas de trabajo bastante extensas. Vamos con uno segundo. ¿Cómo estamos en cuanto a descanso? En este mapa podemos observar cómo están distribuidos los días de descanso o vacaciones por país. Los colores en negro no participaron en este estudio. Este color que es como un poco más naranja, digamos, tendiendo a rojo, son países que tienen vacaciones por arriba de 25. Podemos señalar, por ejemplo, a Brasil en Sudamérica. El siguiente color, que es como el que compone Australia, son países que tienen vacaciones entre 20 y 24 días. Y en el color más claro, que es como un color crema, donde justo se encuentra México, observamos a los países que tienen un periodo vacacional menor a 19 días al año. Entonces, pues bueno, para nadie es sorpresa que en México nuestro periodo vacacional a partir del primer año es de 6 días, ¿no? Entonces, pues estamos todavía lejos de estas prácticas. Y sumamos un segundo factor o un segundo elemento. Trabajamos mucho y descansamos poco. Vamos con el siguiente, que es qué tan productivos somos. Y en esta gráfica podemos ver el promedio
de, de producción en dólares por hora de trabajo en estos países. Entonces vemos en la parte superior a Irlanda que un trabajador en promedio genera $95.50 por hora de trabajo. Y de ahí vamos revisando algunos otros países en Europa, encontramos Estados Unidos y pues desafortunadamente, al menos en esta gráfica, encontramos en la parte inferior nuevamente a México, que nos dice que un trabajador en México en promedio genera $20.50 por hora, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos un tercer factor. Trabajamos mucho, descansamos poco y producimos poco. Esto, por supuesto, es que se vuelve de bastante relevancia para una receta perfecta, que es el estrés laboral, ¿no? Con estos tres datos que ya revisamos, pues no es de sorprenderse que México sea el país número 1 en el mundo con mayor estrés laboral. Según este estudio nos dice que el 75% de los mexicanos padecen estrés laboral y estamos por encima, por ejemplo, de países como China, que tiene prácticas laborales similares a las nuestras. En China, por ejemplo, es solo el 73%. Bueno, no está muy lejos, pero aún así estamos por encima. Algunos datos del estrés laboral en nuestro país tienden a padecerlo más los jóvenes varones entre 18 y 30 años. Se estima, según la Organización Internacional del Trabajo, que en México hay pérdidas entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año, ¿no? Justo por este trastorno al estrés. Y además de los 75,000 infartos registrados al año en nuestro país, una cuarta parte tienen que ver con esta razón, con el estrés laboral. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hacer una pequeña fórmula y en esta fórmula encontramos una ecuación y en esta encontramos nuestra primer variable, el estrés. ¿Ok? Algunos datos adicionales, por si fuera poco, pues también tenemos algunos otros padecimientos. El primero de ellos tiene que ver con el síndrome de estar quemado en el trabajo, o también llamado burnout, ¿no? Nos dice un estudio de la UNAM que 6 de cada 10 personas padecen burnout. Además de ello, algunos otros como el llamado techo de cristal, que es principalmente percibido por mujeres, quienes justo perciben la posibilidad, una menor posibilidad de ascender en su organización, 8 de cada 10 mujeres. ¿Ok? ¿Cómo estamos en cuanto a acoso? Nos dice este estudio que el 62% de los empleados mexicanos han sufrido algún tipo de acoso o mobbing, acoso laboral o mobbing. Y este acoso puede ser por parte de algún colaborador, por parte de algún compañero o incluso del jefe mismo. Bien. Otra práctica que es muy poco saludable es los famosamente llamados workaholics o los adictos al trabajo. Y según este estudio, el 85% de las empresas que participaron en él son consideradas como tóxicas. Esto quiere decir que premian la adicción al trabajo. Aquí tengo un caso que es bastante cercano, obviamente no voy a dar nombres ni nada, pero de una organización en la cual el director general sale de su oficina naturalmente muy tarde y él siempre ha dicho que le gusta y le encanta ver a los colaboradores trabajando hasta altas horas de la noche. Y tanto es así que si ve a colaboradores por arriba de cierto horario, vamos a suponer las 9 de la noche, pues manda a alguien o va él mismo a alguna tienda a comprar cervezas y pide pizza para las personas que están hasta ese horario ahí en la oficina. Entonces, pues bueno, como estas hay muchas prácticas, desafortunadamente, y con ellas, pues bueno, por supuesto es que se da otro fenómeno que es el presentismo, ¿no? Donde, según nos dice el estudio, 7 de cada 10 trabajadores en México presentan conductas asociadas al presentismo. No me dejarán mentir, seguramente todos conocemos o hemos escuchado de aquella persona que está sentada en la oficina con el Excel abierto, con algunas cifras para simular algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas prácticas desafortunadamente se dan y como lo vemos, tienen mucha presencia en México. Ahora bien, estos fenómenos no son nuevos, por supuesto, y han sido estudiados desde hace mucho tiempo por diferentes organismos. Uno de ellos es la Organización Internacional del Trabajo, quienes en 1984 han publicado algunos estudios relevantes con respecto a los factores psicosociales en el trabajo y publicaron esta gráfica o este flujo, ¿no? Donde es algo muy sencillo. ¿Qué nos dice este flujo? Que existen diversas interacciones en una persona. Hay entradas,
que aquí llaman justo interacciones. Estas entradas tienen que ver con la parte externa del trabajador, es decir, el medio ambiente, tienen que ver con la parte interna del trabajador, necesidades, expectativas, etcétera, y aquí se vuelve todo un sistema. Y de este sistema hay salidas, y existen 3 diferentes tipos de salidas, según este estudio de la Organización Internacional del Trabajo. El primero de ellos es el rendimiento en el trabajo de la persona. De acuerdo con este sistema, una persona puede rendir más o menos en su trabajo. El segundo, y que cobra muchísima relevancia al día de hoy, es la salud, ¿ok? Y el tercero, pues es la satisfacción de la persona en el trabajo. Entonces, vemos que todo esto interactúa para tener estas cuestiones. Entonces, pues a partir de aquí, de este año de 1984, la OIT y diferentes organismos han estudiado los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y en diferentes países se han puesto manos a la obra para tratar de mitigarlos. ¿Qué es lo que pasa en México? En México llega en 2018 la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Ese es su nombre completito. Bien, ¿qué es lo que nos dice esta norma que fue publicada justo en 2018? Su objetivo es establecer los elementos para identificar, pero sobre todo para poder prevenir los factores de riesgo psicosocial. Por supuesto es que con ello también busca promover un entorno organizacional favorable, ¿no? En todos los centros de trabajo. Bien, ¿qué es lo que para la norma, qué es lo que la norma nos dice o cómo define los riesgos psicosociales? Pues bueno, nos dice que son aquellos que pudieran provocar trastornos de ansiedad, de sueño o de estrés grave. Todo esto derivado de la propia naturaleza del trabajo, ya sea el tipo de jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, o incluso también hace mucho énfasis en el tema de la violencia laboral. Esta norma, o con esta norma, las autoridades buscan que las organizaciones de buena fe promuevan un entorno organizacional favorable. Pero bueno, si la buena fe no fuera suficiente, también están proponiendo y han propuesto diferentes sanciones para aquellas organizaciones que incumplan la norma 035. Estas sanciones son monetarias, naturalmente, y pueden ir alrededor de los 535,000 pesos. Bien, entonces, pues como vemos es una norma muy relevante, busca atacar problemas que han sido ya muy estudiados en nuestro país y es bastante importante el poder implementarla en todas las organizaciones. Ahora bien, para poder entender un poco mejor la norma, hemos hecho un pequeño decálogo con algunos puntos que nos dan un mayor entendimiento sobre la misma y quisiera revisarlos puntualmente. El primero de ellos, como les había dicho, esta norma busca identificar, pero sobre todo prevenir los riesgos psicosociales y, por supuesto, la promoción del entorno organizacional favorable en todos los centros de trabajo. Busca atacar los 2 principales males que hemos visto que tienen que ver con el estrés y la depresión, que son la principal causa de discapacidad en nuestro país. Como lo había mencionado, esta norma tendrá 3 etapas. La primera de ellas fue publicada en octubre de 2018 y las autoridades dieron 1 año para su conocimiento, para su distribución y conocimiento. La primera etapa entra en vigor el 23 de octubre de 2019 y la segunda el 23 de octubre de este año. Independientemente de ello, si la organización ya empezó con la implementación de la norma, olvídense de las etapas, solo vayamos a cumplirlas y listo. Bien, esta norma rige a todos los centros de trabajo en todo el territorio nacional, es decir, nadie se salva. Aplica o secciona a las organizaciones en 3 diferentes niveles, de acuerdo con el número de colaboradores que estén o que laboren en el centro de trabajo. ¿Ok? Algo que es muy digno de señalar es que además esta norma nos da obligaciones tanto a los empleadores como a los empleados. No descarga toda la responsabilidad en una sola figura y esto es algo muy importante. Bien, entre las obligaciones de los colaboradores o de los empleados, están, por ejemplo, el responder los cuestionarios que la ley nos da y que estos cuestionarios buscan justo saber dónde hay posibles riesgos psicosociales dentro del centro de trabajo. ¿Ok?
Ahora bien, como les decía, hace también especial énfasis en la violencia laboral. ¿Cómo? Mediante el poder tener algunas cuestiones que den al colaborador o algunos medios para que el colaborador pueda presentar quejas o denuncias que sean referentes a la violencia laboral y a todo lo que tiene que ver con la norma. ¿Okay? Con todo esto, lo que buscan las autoridades es que haya una nueva forma de trabajo, una nueva forma de hacer y de actuar en la mayoría de las organizaciones y esperemos que así sea. ¿Okay? Y como último punto, pues desde enero de este año habrá inspecciones y como ya lo habíamos revisado, pues estas inspecciones pueden derivar en alguna sanción si es que el centro de trabajo no está implementando esta norma. Quiero recordar, sin decantarme a un tema político, el que pues hay algunos proyectos federales que requerirán de cierto presupuesto, ¿no? Entonces, pues en la búsqueda del presupuesto, esta puede ser una muy buena bolsa, por lo tanto, no cooperemos con ello. ¿Okay? Bueno, pasando a un tema que pues es ya un poco más actual, sabemos que a partir de este año, a partir de principios de este año, que éramos felices y no lo sabíamos, llega un nuevo elemento que se suma a nuestra fórmula que les había dicho, ¿no? Que vamos a tener una fórmula. Entonces, este nuevo elemento se suma y es el COVID-19, que no solo está minando a las personas y a las organizaciones en la salud física, sino también está contribuyendo de mala manera a la salud mental. ¿Cómo estamos en México? Hablando un poquito de cifras sobre COVID al día de ayer. Estas cifras que están en pantalla son las últimas publicadas el día de ayer a las 7 de la tarde y nos dice que hasta este momento hubo 159.793 casos confirmados en nuestro país, de los cuales 19.080 han sido defunciones o decesos por esta cuestión, el COVID-19. Entonces, sabemos que este también nos ha traído una importante fuente de estrés a todas las personas. Y con esta fuente de estrés, y por supuesto para privilegiar la salud de las personas, ha habido cambios en muchos de nuestros hábitos. De principio, cambios en hábitos laborales, cambios en hábitos familiares, pero sobre todo, cambios en hábitos personales. Y estos cambios no todos han sido para bien, desafortunadamente. Entonces quisiera que podamos hacer un pequeño ejercicio mediante la resolución de un cuestionario de 5 preguntas. Ok, entonces quisiera pasar a revisar cómo están nuestros resultados. Aquí lo podemos ver, nuestro promedio de dormir bien con respecto a nuestros antiguos hábitos antes de la cuarentena. Nos dicen en general que estamos durmiendo más, ¿no? O mejor, yo espero que sea mejor y no solo más. ¿Ok? Pero bueno, vemos casos en todos los lugares, entonces en este reactivo vamos a suponer que estamos muy bien, ¿no? Porque mejoró nuestro sueño y eso es algo muy bueno en camino a la prevención del estrés, ¿ok? Y de la ansiedad. Vamos con el siguiente, donde este sí es de preocuparse. ¿Por qué? Porque hay un mayor tiempo de uso de dispositivos electrónicos. Como lo había dicho anteriormente, hay nuevos hábitos, por supuesto, y uno de estos nuevos hábitos es que para estar en contacto con otras personas, con nuestra familia o incluso laborando, pues necesitamos y nos hemos hecho más dependientes a los dispositivos electrónicos. Es algo natural, pero no necesariamente va a ser algo sano y positivo. ¿Cómo estamos en cuanto a ansiedad? Pues bueno, vemos que se ha disparado en algunos casos. Hay casos que sienten menos ansiedad, pero también hay casos que sienten más. Esto es totalmente normal. ¿Ok? Y en general, pues estamos más o menos igual que antes de la cuarentena, ¿ok? O antes del confinamiento. ¿Cómo estamos en cuanto a complicaciones para llevar la cuarentena desde casa? No tenemos mucha complicación en este grupo, es algo muy bueno, lo hemos podido hacer y sobrellevar de buena forma. Y les tengo una excepcional noticia que tiene que ver con este último reactivo y que nos dice que somos un grupo en general muy resiliente. Estamos por arriba del 80% en cuanto a resiliencia y entonces podremos obtener lo mejor de esta experiencia y con esto, pues bueno, haremos una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, gracias a todos los que respondieron y ahora quisiera pasar a revisar algunas cifras y ver cómo estamos con respecto a la mayor parte de la población.
básicamente sobre estos mismos temas. El primero de ellos, quisiera revisar cada uno. 7 de cada 10 trabajadores han dicho que esta crisis ha representado un trauma importante en su vida y que han experimentado o experimentan aún un temor intenso. Este se ha manifestado con problemas de sueño, angustia y algunos otros desórdenes. El 80% de los trabajadores carecen de un plan económico. Esto es bien importante. Y que este plan económico les ayude a sobrevivir en caso de que esta contingencia se extienda. Recordemos cómo está compuesta nuestra economía. Entonces, esto es un factor de estrés altísimo. 4 de cada 10 personas comentan que han tenido complicaciones para poder sobrellevar la cuarentena desde casa y se consideran incapaces para enfrentar adecuadamente algún contagio, ya sea de ellos mismos o de alguna persona cercana. Bien, entonces ahí estamos más o menos dentro del rango. El 52% de los empleados han experimentado algún tipo de ansiedad en el último mes. Esta se pudo haber manifestado de forma moderada o de forma severa, incluyendo factores como cambios asociados a la actividad laboral, ¿no? Entre ellos, pues el trabajo en casa, como ya lo hemos visto. Un par de cifras más, 4 de 10 se consideran resilientes, solo 4 de 10, y es por lo que les decía que en este grupo, o al menos quienes respondimos la encuesta, estamos muy bien, ¿no? Porque estamos muy por arriba de esto en el doble. Entonces, eso es una muy buena noticia. El 64% de personas encuestadas indica que suele pasarse de la hora de dormir, principalmente por el uso de dispositivos móviles o electrónicos. Esto, ojo, va a ocasionar o está ocasionando trastornos de sueño. Y con los trastornos de sueño puede venir una baja en la productividad. Por lo tanto, es algo a lo que deben de tener especial atención las organizaciones. Bien, por último, el 40% reporta sentir ansiedad cuando pasa mucho tiempo sin revisar su celular. Este fenómeno llamado nomofobia, es decir, no mobile fobia, ¿no? Entonces, son algunas cifras. Por si esto fuera poco, se han puesto también sobre la mesa algunos otros. Por ejemplo, ha surgido o resurgido este famoso síndrome de la cabaña. Si lo han escuchado, si no es un estudio reciente, y tiene que ver con el miedo o rechazo ante la necesidad de exponerse a salir de casa después de un periodo largo sin hacerlo. Algunas reacciones que puede tener una persona con este síndrome pueden presentarse en el ámbito emocional o incluso características fisiológicas. En el ámbito emocional, pues puede ser justo el tema de estrés, ansiedad, depresión o características fisiológicas, taquicardia, sudoración, dificultad motora incluso. Bien, entonces, pues bueno, también están subyaciendo este tipo de males dentro de la población. ¿Ok? Uno más y otra causa que es muy importante de estrés tiene que ver con el desempleo. Según cifras del Bank of America, se estima que hasta el tercer trimestre de este año se pierden aproximadamente 1,5 millones de empleos en nuestro país y que al final del año solo se recuperen 52,000 de ese 1,5 millones. Entonces, pues esto por supuesto es que causa muchísimo estrés en toda la población. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando en las empresas? Pues bueno, las empresas también se está suscitando una fuerte etapa de transición y hay cambios muy importantes en las empresas. Para sobrellevar estos cambios y llevar este camino hacia la nueva normalidad, lo que se ha llamado como la nueva normalidad, necesitan el apoyo de 3 diferentes bloques, ¿no? De principio de las autoridades, con normatividad clara que incluya protocolos sobre el regreso y sobre la transición hasta esta nueva normalidad, y pues de poder ser también apoyo económico. Tal vez no apoyo económico que me den dinero a mi organización, sino el que se pueda llevar algún plan de financiamiento. Entonces, pues bueno, así es como pueden apoyar las autoridades. Los empleadores, los propios empleadores, pueden apoyar hacia sus colaboradores con políticas claras de cómo vamos a llegar a esta nueva normalidad, con programas de contención emocional que ya vimos van a ser muy bien valorados dado todo el panorama que tenemos y por supuesto reforzando y teniendo una clara estrategia de comunicación con todos sus medios y con todos sus colaboradores. Por último, los trabajadores, pues como podemos apoyar es de principio desarrollando esa resiliencia y tratando de buscar lo mejor de este momento y salir justo adelante, salir avantes con una mejor versión de nosotros mismos. Además de esto, comprometiéndonos laboralmente y por supuesto cuidando nuestra salud. ¿Ok?
Entonces, en la manera en la que estos tres o esta tríada se pueda cumplir, vamos a apoyar a una mejor transición hacia esta nueva normalidad. ¿Dónde estamos al día de hoy con respecto a esta nueva normalidad? Pues bueno, únicamente a manera de contexto, recordemos que hemos pasado por tres diferentes etapas. La primera de ellas fue la reapertura de los municipios Esperanza en todo México, que son municipios que no tuvieron contagios y no tenían vecindad con algún otro municipio con contagio. Entonces, a partir del 18 de mayo empiezan ya a efectuar sus labores estos municipios. La segunda etapa, que fue entre el 18 y 31, se liberó el primer bloque de actividades esenciales según la autoridad federal y entonces comenzaron ya a elaborar estas actividades. Y a partir de aquí, dentro de este periodo, el 29 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo que establece los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas y el camino hacia la nueva normalidad, que lo que contenía principalmente este documento es el sistema de semáforo, que es justo el que tenemos en pantalla y que nos dice o que determina el nivel de alerta sanitaria y va a definir, de acuerdo con este nivel, el tipo de actividades, que estén autorizadas a llevarse a cabo en los diferentes ámbitos: económico, laboral, escolar y social. Ajá. Este semáforo cuenta con 4 niveles, que es mejor identificado por colores: rojo, naranja, amarillo y verde, y de acuerdo con cada uno, pues habrá algunas características en cada uno de estos actividades, ¿ok? Entonces, hemos escuchado últimamente, al menos en el Valle de México, sobre la transición del color rojo en el que estamos actualmente, que es donde no hay prácticamente nada más que las actividades esenciales, hacia el semáforo naranja, donde ya habrá algunas otras actividades que estarán abiertas con algunas restricciones que también son publicadas en ese mismo acuerdo. Bien, entonces no quisiera entrar más allá. A lo que quiero llegar es que eventualmente va a haber una transición hacia ese semáforo naranja, hacia donde nos encontremos en el territorio nacional, y del semáforo naranja hacia el resto de los colores. Y en esa transición, las empresas deberán estar preparadas con una estrategia muy clara para el regreso. De acuerdo con las autoridades, esta estrategia deberá contemplar al menos 5 puntos, que son la planeación, sin tocar de manera muy profunda todos ellos. Voy a hacer un breve esbozo. La planeación tiene que ver con la designación de un comité que sea responsable de la vigilancia y de la supervisión de las medidas sanitarias hacia la nueva normalidad. Entonces, ya que tenemos esta parte o esta fase de planeación, viene la fase de información y capacitación, es decir, el poder otorgar a todas las personas, ya sea colaboradores, proveedores, etcétera, en la organización, la información adecuada de cómo es que estará operando el lugar de trabajo. Y además capacitación para los colaboradores para que puedan tener a la mano toda la información que requieran para el cuidado de la salud. Me voy a saltar el tercero porque ese es un agregado nuestro y voy a ir a la prevención de brotes. De acuerdo con la autoridad federal y las autoridades estatales, para la prevención de brotes será muy importante el control de ingreso, pero también el control de egreso de las organizaciones. Tomar la temperatura y saber cómo vienen los colaboradores cuando ingresan y cuando salen de la organización. Es algo que será muy importante, ¿ok? Nuevas políticas temporales o incluso ya permanentes para muchas organizaciones. Evitar reuniones físicas será alguna de ellas y, por supuesto, privilegiar el teletrabajo o el llamado home office. Bien, por último, vigilancia y supervisión. Como les decía, por medio de este comité que pueda estar al pendiente o al tanto en todo momento de que todas estas medidas se lleven a cabo. Bien, dentro de esta planeación, si es que la organización ya está llevando a cabo o ya está dando seguimiento a la implantación de la norma 035, es muy importante que esté dentro de esta planeación, ¿ok? Y si la empresa aún no ha implementado la norma en todos sus colaboradores o en la organización, es el momento ideal
para que lo pueda hacer. ¿Por qué? Pues porque todos estamos muy receptivos a la información que se pueda generar o que esté en el ambiente o que nos vaya a dar la organización. Entonces, aprovechemos como organización este momento y empecemos con estas muy buenas prácticas de la norma 035. ¿Por qué? Pues porque por supuesto hay mucho estrés, hay mucha incertidumbre también de parte de nuestros colaboradores. Y con esto se cierra la fórmula que les he comentado durante esta sesión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, venimos ya culturalmente con un alto estrés. Llega entonces el COVID-19 y se suma la fórmula. Y después la incertidumbre de qué va a pasar, si es que estas medidas serán suficientes, si es que seré yo alguien contagiado en cuanto regrese a mi trabajo o cualquier otra cosa, también se suma la fórmula. ¿Y qué es a lo que llega? Pues llega, por supuesto, a ser la fórmula exacta para crearse una bomba, ¿no? Entonces, por supuesto es que no todos son malas noticias. Ante este panorama, las empresas juegan un rol indispensable para ayudar a la contención de las personas y de su círculo cercano. ¿Cómo? Mediante estrategias de apoyo. En estos momentos se deben poner en marcha diferentes tipos de estrategias que vayan de la mano, por supuesto, con el cumplimiento de la norma 035. Observar, por ejemplo, dentro de mi organización, qué poblaciones de mayor riesgo, hacer planes encaminados a estas personas o planes particulares para esta población, para la población que no es de mayor riesgo, pero que también requiere algunas medidas, ¿no? Entonces, promover el entorno organizacional favorable, mitigar riesgos, por supuesto, psicosociales, y pues para ello, por supuesto, es que la mejor herramienta que tenemos es la norma oficial mexicana 035. ¿Ok? Entonces, teniendo ya nuestra fórmula completada, sabiendo que la mejor herramienta es la NOM, pues hemos hecho un pequeño roadmap para saber cuáles son los pasos a cumplir con esta norma. ¿Por qué nos hemos dado la tarea de realizar esta pequeña infografía? Tiene mucho que ver, y ustedes sabrán, seguramente estás familiarizado con alguna norma. Probablemente hayas leído alguna en tu vida y te habrás dado cuenta que pues no necesariamente te ponen los pasos a implementar para llevarla a cabo de inicio a fin. Entonces lo que pretendemos es justo dar mucha claridad con respecto hacia dónde hay que ir para cumplirla. Por supuesto es que privilegiando la salud mental de nuestros colaboradores, pero a la par con ello cumpliendo con lo que nos dice la autoridad competente, que es la Secretaría del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son estos pasos que hay que seguir para cumplir la norma? De principio es dar a conocer la información relativa a la norma. ¿Qué es la norma? ¿Para qué sirve? Básicamente lo que hemos visto aquí, pero de manera muchísimo más amplia. ¿Para qué? Para que el equipo de principio que va a estar integrado y que va a estar en la primera línea para la implementación pueda conocerla, que son recursos humanos, puede ser seguridad e higiene, el departamento de relaciones laborales o legal, ¿no? Entonces, si estos departamentos serán los primeros en conocerla y se van a convertir en nuestros patrocinadores con el resto de la organización. Posterior a ello, proponemos que el resto de la organización la conozca, dar a conocer la información de acuerdo con los siguientes niveles: dirección, gerencias, mandos medios y, por último, a colaboradores o a contribuidores individuales. Esto nos va a dar, y con ello vamos a matar dos pájaros de un tiro. De principio, pues bueno, todo el mundo es importante que conozca la norma y es importante que conozca las actividades que se van a realizar con la misma. Pero a la par, si es que somos sujetos a una inspección de la Secretaría del Trabajo, que va a haber muchísimas inspecciones, el inspector está facultado para preguntar a cualquier persona en la organización qué es lo que está haciendo la organización en pro de la norma 035. Entonces, si las personas tienen toda la información y lo conocen, podrán responder a estas inspecciones. Bien, entonces, una vez que ya todos tienen y cuentan con la información, vamos a elaborar un comité, este comité de prevención de riesgos psicosociales. Lo que recomendamos es que el comité pueda ser altamente heterogéneo en cuanto a actividades, es decir, que esté integrado por diferentes departamentos para que haya miradas de muchísimos ángulos, pero que sea altamente también homogéneo en cuanto a nivel organizacional. ¿Esto por qué? Para que haya un voto muchísimo más compacto y no privilegiemos
el voto de las altas esferas, digamos. Bien, entonces, pues esas son algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que va a hacer este comité? Lo que buscamos es que de principio tengan muy bien acotados sus roles y responsabilidades y que además designen cuál va a ser el instrumento para recibir y recabar denuncias, comentarios y quejas con respecto a riesgos psicosociales, pero también a violencia laboral. Bien, una vez que conformamos ya este comité, vamos a la hechura de la política, porque también la norma nos dice que la empresa requiere tener una política particular que esté encaminada a los riesgos psicosociales. Entonces, ya que elaboremos esta política que tiene que estar muy bien revisada y muy bien adecuada a la cultura organizacional, por ello es importante incluir toda la parte legal, es indispensable dar a conocer esta política. Bien, entonces que el comité dé a conocer la política y que todos los colaboradores la conozcan, la tengan, incluso la puedan consultar en cualquier momento. Una vez que conformamos todas estas tareas, podemos ir ya hacia la elaboración de diagnósticos. La ley nos dice que de acuerdo con el tipo de empresa o de entorno laboral, pues será el diagnóstico que se aplique. Entonces, la norma ya nos da los instrumentos como tal, ya solo será la aplicación para posteriormente pasar a lo más importante, que es el análisis. Y mediante el análisis, el mapeo de los riesgos psicosociales en las diferentes áreas de la organización. Para conocer cómo es que estamos, ya tomamos la temperatura y entonces poder diseñar planes, si es que no los tenemos, o poder editar aquellos planes que ya estén en marcha en la organización. Sabemos que hay muchísimos en muchas organizaciones y que se puedan hacer esas ediciones y que se enfoquen hacia donde realmente se requieren. Bien, una vez que lo hagamos de esa forma, pues ya vendrá solo el plan de control, es decir, la medición, la nueva medición y las nuevas ediciones que haya que hacer. Por último, elaborar, y durante todo este periodo será importante elaborar una carpeta con evidencias y que estas evidencias nos digan cómo se está cumpliendo la norma dentro de la organización, para que justo si somos sujetos a alguna de estas inspecciones, el inspector pueda tener a la mano qué es todo lo que se está haciendo en la organización. Entonces, pues con estos 9 pasos nosotros proponemos, y ya con la revisión completa de la norma, la implementación en cada una de las organizaciones. Durante este tiempo he hablado, por supuesto, también de diferentes prácticas y diferentes actividades, que como les dije, muchas organizaciones tienen muy buenas prácticas enfocadas a poder mitigar los riesgos psicosociales. Y entre algunas otras, hay algunas recomendaciones que podemos darles y que me gustaría darles si es que no las han implementado, y que también estas recomendaciones van muy de la mano con el periodo en el que estamos al día de hoy y que tiene que ver con el regreso posterior a este confinamiento. La primera de ellas es, y lo hemos comentado tanto en este webinar como en pasados, tiene que ver con establecer la estrategia de comunicación, una estrategia de comunicación muy eficiente, muy bien cimentada y que informe a los colaboradores de dónde se encuentran hoy, cuáles son los siguientes pasos, qué va a pasar en la organización, para qué, para disminuir su grado de estrés. Esta estrategia, por supuesto, es que también debe ser bidireccional, no solo informar, sino también escuchar cómo están nuestros colaboradores, saber qué les preocupa, cuáles son, si es que han tenido ansiedad, poder tomar también esa temperatura de cómo es que van a regresar, nos va a permitir el poder elaborar planes de contención. Bien. Uno de estos planes puede ser el conformar un área de apoyo emocional. Esto puede ser a través de medios externos o internos de la organización. Es muy importante tener en cuenta que la atención al colaborador en temas de salud mental debe de estar en manos de profesionales. Entonces se vuelve muy importante en este momento. Por supuesto es que también designar portavoces emocionales al interior de la organización, es decir, identificar a aquellas personas que son promotores en la organización y que puedan tomar el pulso emocional de la misma. Sabemos de algunas organizaciones que, por ejemplo, hay una figura que le denominan jefe, G-E-F-E, ¿no? Gerente de felicidad. Y este gerente es la figura perfecta para que en este momento pueda tomar ese pulso emocional. Bien, si no lo hay, pues bueno, será también importante revisar si lo podemos descargar en alguna otra
en alguna otra figura en la organización. Una práctica más tendrá que ver con la implementación de talleres de manejo emocional. Pueden ser talleres, pueden ser webinars como este, pueden ser conferencias o cualquier otro medio mediante el cual el colaborador se sienta acompañado, se sienta que lo estás escuchando también, que puede ser escuchado, pero que le estás dando a la par tips, que le estás dando información para que pueda calmar su ansiedad en este momento. Por supuesto es que establecer canales formales de apoyo también es muy importante. Y estos canales no es necesario que sean indispensablemente en papel. Hemos visto, y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que la tecnología puede ser alguno de nuestros mejores aliados. Entonces, piensa en la tecnología a la hora de establecer este tipo de canales. Uno más que tiene que ver ya con algunas medidas de seguridad de higiene. Esto de por sí es obligatorio y es mandatorio por las autoridades correspondientes, pero es importante que lo tengamos siempre en la mente y siempre presente en las organizaciones. Y por último, no descuidar a ningún colaborador. Toma en cuenta a los colaboradores que seguirán en home office, si es que en tu organización va a haber este esquema de guardias o incluso ya gente permanente en home office. No los descuides, no te centres únicamente en quienes regresan. También toma en cuenta a quienes se quedan en casa. Que dicho sea de paso, no sabemos si al día de hoy será importante que se esclarezca ante la Secretaría del Trabajo si es que estos colaboradores que están en home office, si el home office se volverá algún tema que se pueda regular o que se pueda regir mediante algún tipo de ley y cómo es que va a interactuar también con la NOM 035, el home office. Pues bueno, estamos pendientes de la aclaración de la Secretaría del Trabajo ante este nuevo esquema de laborar. Bien, entonces, estas son algunas prácticas, como les he dicho, y por supuesto sabemos que hay muchísimas más. Me encantaría al final escuchar o poder leer algunas otras que tengas en tu organización. Hagamos de esto un poco más amplio y pues sobre todo recordemos que el colaborador es el activo más importante para las organizaciones. Y entre más apoyo sienta el colaborador en esta transición, entre más acompañado se sienta de la organización, va a reforzar muchísimo más su parte de engagement, su compromiso con la organización y este contrato psicológico del que ya hemos hablado anteriormente en otros webinars, también se va a ver muy bien reforzado. Entonces, pues prácticamente ya estoy llegando al final, a la hora, ¿no? Para poder abrir el micrófono, pero antes de ello quiero aprovechar el espacio para comentarles que en Megaron hemos confeccionado algunos manuales con muchísima más información, porque sabemos que la NOM es muy extensa, más de lo que puede abarcar un webinar. Entonces, estos manuales tienen mucha información muy valiosa sobre la norma 035